todos, soy el alumno Eric Giovanni Avendaño Díaz del grupo segundo C y voy a hablar sobre hemostasia y coagulación. Empezaré hablando por eicosanoides. Bueno, el sistema cardiovascular, además de estar compuesto por el corazón, también tiene unos pequeñitos conductos llamados vasos sanguíneos, que es el lugar por donde transita la sangre. Esos eicosanoides, para iniciar su síntesis, necesitan estímulos químicos, hormonales o neurotransmisores físicos como el calor, corriente eléctrica, etc. Entonces tenemos que los eicosanoides son hormonas, pero esas hormonas no les gustan viajar. De ahí viene un sobrenombre que es hormonas locales, porque activan a células que están cercanas. Entonces mencionamos a los vasos sanguíneos. Sabemos que hay accidentes, por ejemplo una pinchadura o una cortadura. Entonces, cuando pasa esto, el cuerpo activa una facultad que impide que se escurra la sangre, ¿no? Porque nos moriríamos desangrados. A eso se le llama hemostasia. Entonces la hemostasia es la facultad del organismo para mantener la sangre en los vasos sanguíneos en el momento en el que ocurre un daño. Existen dos tipos de hemostasia primaria y hemostasia secundaria. ¿De qué consta cada una? Hemostasia primaria Las plaquetas se sienten muy atraídas por el colágeno y por el factor de von Willebrand. Entonces, dentro de la membrana de las plaquetas tenemos a las glucoproteínas 4, y a las glucoproteínas 1b. Entonces, el colágeno antes mencionado y el factor de von Willebrand van a hacer que las plaquetas se adhieran como por ejemplo que el factor de von Willebrand se une a la glucoproteína 1b y el colágeno se une a la glucoproteína 4. A esa unión se le conoce como activación plaquetaria. Entonces la plaqueta, como podemos ver aquí,
aumenta su tamaño y pues también los pseudópodos, estos bracitos que podemos ver aquí. Y liberan glándulas como cuerpos alfa, por ejemplo al ADP, a la tromboxona, al calcio y la serotonina. Estas se liberan de la plaqueta. Entonces al momento de liberarse, hacen que las plaquetas cercanas también se activen en forma de cadena. Y entonces tenemos esto de aquí. A esto de aquí se le conoce como agregación plaquetaria. Tienen una glucoproteína llamada 3B2A y esas sirven como puntos de unión. Están por aquí y por aquí. Y también por aquí y por aquí. Pero no se pueden unir por sí solas. Entonces existe un pegamento o tipo cemento, así lo veo yo, llamado fibrinógeno. Este fibrinógeno hace que estas dos se unan y estas dos se unan haciendo el tapón plaquetario. Pero en sí, ¿qué es el tapón plaquetario? Bueno, pues el tapón plaquetario es esto que vemos aquí. Son muchas plaquetas unidas entre sí para evitar que la sangre se escape del vaso. Son muchas plaquetas unidas por el fibrinógeno. Y pues con este tapón plaquetario terminaríamos la hemostasia primaria. Antes de que llegue esto, antes de que lleguen todas las plaquetas, existe vasoconstricción, como lo habíamos dicho en el principio. La vasoconstricción es que los endotelios o el vasito como tal se va a empezar a contraer, evitando el flujo de la sangre y evitando que se pierda mucha sangre. Entonces, mientras esto pasa simultáneamente, llegan muchas plaquetas y se empiezan a unir entre sí. Una vez que se unen entre sí, se formaría el tapón. Como lo podemos ver aquí, está el endotelio roto y pues el tapón. Y hasta el tapón terminaríamos la hemostasia primaria. Y continuaríamos entonces con la hemostasia secundaria. El vasito, ¿no? Entonces está el tapón, pero la sangre, como sabemos, tiene presión. Entonces el tapón plaquetario necesita moverse rápido, necesita ponerse más duro. Entonces se convierte en un coágulo. Pero para que se convierta en un coágulo necesita una red de fibrina. Una red de fibrina más el tapón plaquetario es igual a un coágulo. ¿Y de dónde vamos a conseguir esta red de fibrina? Se preguntarán. Pues bueno, para eso necesitamos a la cascada de coagulación, que es esta de aquí. Está el factor de Stuart. Entonces tenemos al 8, que es el antihemofílico A, y el 9, que es el antihemofílico B, el 11 antihemofílico C, el 12 factor estabilizador de fibrina. Del factor de Stuart parte a la proconvertina y al factor tisular. De este lado tenemos a la extrínseca y de este lado intrínseca. Y por acá abajo tenemos el factor común. Ok, entonces sigue a la proserina y después a la protombina, después al fibrógeno. Esto se hace con el fin de conseguir fibrógeno. Y entonces pasamos a esto. Ocupamos al factor 10, al factor de Stuart. Necesitamos al calcio y a fosfolípidos, al factor 10A y al factor 5A. Entonces, esto pasa a ser protrombina y después pasa a ser trombina. Esa trombina pasa a ser fibrinógeno. El fibrinógeno
va a ser un monómero de fibrina. Un monómero, entonces pues necesitamos a un polímero, ¿no? Entonces el polímero aquí es inestable, se puede separar y necesitamos una cadenita para que no se separe. Entonces se polimerizan espontáneamente, se van uniendo una a una esos polímeros. Para que ya no se deshagan, tiene que haber un entrecruzamiento por los polímeros. Una vez habiendo un entrecruzamiento de los polímeros, podemos decir que ya tenemos esta red de fibrina. Y una vez teniendo ya esta red de fibrina, lo que vamos a conseguir es que nuestro tapón plaquetario pase a ser un coágulo.